Bien, mi nombre es Isidro Yeco Cahuana, prosiguiendo con las sesiones de trabajo semana a semana en el área de comunicación. Esta vez vamos a manifestar en cuanto a la comunicación. En alguna oportunidad pasada ya se manifestó que la comunicación es tanto verbal y no verbal, o en todo caso la comunicación verbal y la comunicación no verbal, o en su defecto, los recursos verbales y no verbales. Bueno, un poco si recordamos, los recursos verbales son aquellos que utiliza el hombre para comunicarse utilizando la palabra, bien sea hablada o escrita. Pero en esta ocasión vamos a abordar aquello que corresponde a los recursos no verbales. Estos recursos ante los interlocutores o aquellos que observan va a tener mensajes muy significativos. ¿Esto qué implica? Que nosotros debemos tener mucho cuidado a las personas que están en nuestro entorno, a nuestros oyentes o al público, a fin de usar correctamente estos recursos no verbales, porque esto equivale a muchos mensajes, a muchas interpretaciones. Para ello entonces debemos tener mucha cautela a fin de no herir o ofender a las personas, a veces sin darnos cuenta. Por eso es necesario abordar el día de ahora en cuanto a los recursos no verbales. Los recursos no verbales son los que se usan en la comunicación no verbal. En la comunicación no verbal. Es decir, todo aquello que no se utiliza palabra alguna, solo gestos, movimientos de nuestro cuerpo, de nuestras manos, de nuestro rostro, nos va a dar mensajes. Entre esta comunicación no verbal, los recursos no verbales, vamos a en primer lugar ver en cuanto a los elementos. Elementos de los recursos no verbales, y dentro de ello vamos a considerar los visuales, acústicos, de valoración, corporales,
y otros, digamos, otros elementos de los recursos no verbales. En tanto que lo referente a los elementos de los recursos no verbales, tenemos los visuales, es decir, aquellos que vamos a poner de manifiesto lo que es la percepción. Aquí tenemos, por ejemplo, los iconos. Aquí vamos a hacer referencia a ciertos códigos, al código Morse, por ejemplo. También aquellos códigos universales. Dentro de esos códigos universales tenemos las sirenas, el sistema Braille o también el lenguaje de los sordomudos. Entre otros códigos también se puede hacer referencia a los códigos semi-universales. Dentro de eso, por ejemplo, está el beso, está el signo de luto, en caso, por ejemplo, de nuestra región. Cuando una persona está totalmente vestido de negro, nos da un mensaje, y eso es signo de luto. Vale decir que ha muerto algún familiar muy cercano, puede ser el hermano, papá, entre otros familiares muy próximos. Entre otros códigos particulares o secretos, podríamos también mencionar en cuanto a los árbitros en los eventos deportivos. Esto corresponde entonces a los recursos no verbales, cuyos elementos son los visuales. En cuanto a los acústicos son aquellos que van a percibirse a través del oído, los sonidos. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos los sonidos, los ruidos y la música. En cuanto a estos recursos acústicos. De valoración. En cuanto a los recursos no verbales de valoración, tenemos los rasgos de edad, sexo, también el estrato o la tipificación social de las personas, la nacionalidad, los perfiles profesionales, recursos de estética y los recursos físicos. Estos son los recursos no verbales de valoración. En cuanto a los elementos de los recursos no verbales corporales, corresponde a nuestros gestos, movimientos, el tono de voz, también nuestra ropa e incluso nuestro olor corporal. Cuando hablamos de lo corporal, es, quien sabe,
algo agradable o desagradable, ¿no? Por ejemplo, el usar de repente un desodorante, una colonia, frente a una persona que no usa este tipo, o por ejemplo haya omitido el baño o bañarse, ¿no? Son los elementos corporales, y esto no hay necesidad de que alguien lo diga, sino simplemente esto se percibe. Entre otros elementos, como recursos no verbales, también tenemos los gráficos, los estadísticos o datos estadísticos, las fotografías y algún tipo de bibliografías. Eso en lo referente a los elementos de los recursos no verbales. También podemos percibir ciertas conductas no verbales. Y vamos a consignar. Bien. Hacíamos referencia en cuanto a los canales de los recursos no verbales. Hemos tenido en cuenta tanto el emisor como el receptor. El emisor, teniendo en cuenta la cara, los ojos, el cuerpo y su voz. En cuanto al rostro o cara, vamos a tener como recursos no verbales el ceño, la sonrisa y la mueca. Los ojos van a dar mensajes, la dirección de la mirada o alteraciones de la pupila. En cuanto al cuerpo, hay que tener en cuenta la postura, la posición de los brazos, el distanciamiento, ¿no? Hablando de distanciamiento, pues puede ser más próximo porque implica amistad, confianza, y algún distanciamiento en la medida de que de repente es primera ocasión o poca confianza, entre otros. También la voz. En cuanto al emisor, hay que tener en cuenta el tono de voz, el ritmo también en el que puede expresarse. En lo otro, referente al receptor, la vista. El receptor da percibir formas, puede ser circular, rectangular, triangular, entre otros colores, el color, los diversos colores que conocemos, y el tamaño de las cosas, puede ser pequeño, mediano, grande, ¿no? Ese es en cuanto a la vista, en el caso del receptor. En cuanto al oído, el oído se capta los sonidos y podemos distinguir si son fuertes o débiles, agudos o graves, ¿no? Si se trata de sonidos, por ejemplo, en cuanto a la música, podemos percibir, digamos, los géneros de música, puede ser folclórica, cumbia, ranchera, entre otros. El olor. Apreciamos los olores y distinguimos uno de otros.
vayamos, por ejemplo, en el espacio de la alimentación, de repente próximo a una zona donde expenden comida o preparan comida, nosotros podemos, el receptor puede percibir o identificar cuando se trata, por ejemplo, de la preparación de un cuy o de la preparación de carne de cerdo, de productos marinos como por ejemplo pescado. Entonces, eso es la distinción en cuanto al olor, ¿no es cierto? También podríamos apreciar un olor agradable o desagradable, ¿no? En cuanto al sabor de los alimentos, ¿no? Se puede percibir, ¿no? Dulce, salado, agrio, amargo, entre otros. El tacto. El receptor va a detectar si es frío, si es caliente, referente al calor, es suave o áspero de las cosas. Eso es en cuanto al tacto. Prosiguiendo con los recursos no verbales, en tanto específico vamos a ver lo referente a los gestos. Los gestos es el movimiento corporal, el movimiento del cuerpo, principalmente de las manos, de los brazos y la cabeza. En cuanto a estos gestos, si se quiere, lo clasificamos en universales y culturales. Dentro de los universales tenemos el movimiento de la cabeza para indicar sí o una afirmación. Mover la cabeza de un lado a otro porque expresa negación. Encoger los hombros. Esto manifiesta no conocer o no saber o no entendió el mensaje. Para otros también puede indicar como un desacuerdo. La sonrisa expresa pues una felicidad, una alegría, una satisfacción. Fruncir el ceño, cuando mayormente uno está enfadado, colérico, ¿no? Ese es en cuanto a los gestos en la parte de lo que corresponde a universales. Los gestos culturales, tenemos la mirada, puede expresar seducción, sorpresa, advertencia o desacuerdo. Cruzarse de brazos, por ejemplo, en un día de invierno, cruzarse de brazos podría indicar que está esperando que arribe al paradero el autobús para ir, quién sabe, a su trabajo, ¿no? Ceja arqueada. En cuanto a esto, puede mostrar incredulidad, que no es creíble. Taparse la boca al hablar. Esto puede indicar de que
hay temor, hay miedo, o también puede haber algo de mentira. En cuanto a enfado o ira, ¿no? Se expresa con la cara enrojecida. Otros se vuelven, digamos, un poco exageradamente moreno. Y por último diríamos mirar con, digamos, reiteradamente, continuamente al reloj. Puede indicar que está apurado, ¿no? También cuando hay suspiros, puede ser que esté apenado. Bostezar, cuando hay un bostezo, podemos expresar cansancio, aburrimiento o en su defecto hasta quien sabe hambre. Cruzarse o descruzarse los brazos indica también un estado de aburrimiento, ¿no? Eso es en cuanto a los gestos, que es parte de la comunicación o recursos no verbales que fundamentalmente debe tenerse muy en cuenta en el trabajo, en la reunión familiar, es decir, desde el momento que uno sale del hogar hasta su retorno, y en la familia debe tenerse muy en cuenta aquello que referimos los recursos no verbales. Esperamos que haya sido de su agrado esta sesión y estaremos continuando en próximas ocasiones. Hasta la próxima.